Ya tenemos en línea a nuestra próxima entrevistada. Estamos en comunicación con María Perversi. Ella es licenciada en nutrición y queríamos conversar con ella un poco de todas los mitos derribados que uno empieza a escuchar en algunos medios de comunicación. Sobre todo hay uno que particularmente es de mi personal interés, que es la reivindicación del tema de la manteca. María, bienvenida a Citas de Radio, ¿cómo estás? Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá estoy con Angie Sanz para conducir esta nota. Bueno, queríamos un poco conversar sobre estos temas que a veces uno escucha de las cosas que hacen mal, que de repente no hacen tan mal, o que se están reivindicando ciertos elementos, como por ejemplo la manteca, que antes se le tenía como algo muy nocivo para la salud. ¿Qué nos podés decir de eso? Mira, la realidad es que muchas de estas noticias que van surgiendo hay que tener mucho cuidado y saberlas leer un poco entre líneas, ¿no? Porque realmente hay información, hay muchísima información. Hoy con todos los medios es mucho más fácil meterse en cosas que de repente no están muy fundamentadas, pero la realidad es que otras, como vos bien decís, sí que lo son, y siendo que la nutrición es una ciencia, también se van modificando algunas recomendaciones, y también los estudios, ¿no?, de investigación también van demostrando cosas nuevas, con lo cual hay cosas que realmente tienen su sentido. Lo que venimos a hablar hoy, por ahí, el tema de las grasas, ¿no? Vos decías el tema de la manteca, pero supongo que te referís también en general a todo lo que son lácteos enteros y demás, ¿no? O sea, la grasa en sí misma. Y la realidad es que la grasa fue una moda, ¿no? O sea, del siglo XX, que fue muy demonizada, porque la realidad es que todo el mundo te aconsejaba que disminuyeras el consumo de grasas, que te fueras para todo lo que fuera light, o sin grasas, o bajo en grasas, etcétera. Y lo que se está viendo, ¿no?, con el paso de los años, a través de estudios de investigación que se han llevado a cabo, es que realmente ese no era el problema. Y que no solamente no era el problema, sino que independientemente de que por ahí se disminuyó un poco la ingesta de determinados tipos de alimentos, grasas en definitiva, no disminuyó tampoco la obesidad y los problemas que acarrean, digamos, el consumo en exceso de este tipo de nutrientes. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, lo principal, es siempre no fundamentar las recomendaciones solamente en nutrientes o en alimentos específicos. Ajá. Es decir, yo no puedo decir, no comas nunca manteca, no te comas nunca un chocolate, no comas, porque todo lo que es prohibitivo, para empezar, hace como el efecto contrario, ¿no? O sea, decir que no hagas una cosa, tenés más ganas todavía de hacerla. Pero por otro lado, la realidad es que no podemos categorizar a los alimentos en que sean buenos o malos, sino confiar en que realmente son los hábitos alimentarios los que tienen que ser los líderes o los protagonistas de la salud de cada uno. Entonces, va a depender realmente del tipo de hábitos que tengamos y que vayamos cultivando desde que somos chicos, a lo que vamos a llegar después, ¿no? Entonces, no categorizar en buenos o malos, sino prestar atención. Si hablamos de grasas, tienen que ser grasas saludables. ¿Cuáles son las grasas que provienen del pescado, de los aceites, de las semillas, de los frutos secos, de la palta, de las aceitunas, etcétera? Esas son las grasas que nos ayudan, digamos, a cuidar el corazón. ¿Cuáles son las otras? Que son, digamos, las malas de la película, deberían ser las grasas saturadas, que seguramente las escucharon hablar. Y el tema es que no es que hay que dejarlas de consumir por completo. De hecho, las recomendaciones indican que haya menos de un 10% de las calorías totales que uno consuma en un día, ¿no?, de ese tipo de grasas. Pero que no es ese el problema. O sea, las podemos consumir siempre que no sea en exceso, como cualquier otro tipo de alimento. Yo te aseguro que cualquier alimento que uno consuma en exceso lo que va a provocar es una producción, ¿no?, de mayor cantidad de grasas, de células grasas, lo cual nos va a llevar a estar con más sobrepeso u obesidad en su peor caso. Claro. Pero siempre llevado al extremo. Si nosotros comemos de forma moderada y aprendemos a comer realmente un poco de todo, y por supuesto también metiéndolo todo dentro de un marco saludable, ¿no?, de poder
movernos más, de hacer más cantidad de ejercicio, de procurar que los chicos estén menos sedentarios, que no estén todo el día con la compu o con las cosas electrónicas, con los jueguitos, etcétera, sino que vuelvan, ¿no?, a las costumbres de antes de salir a jugar afuera, de estar más tiempo al aire libre y poder justamente quemar algunas calorías de más, y que eso no signifique tener que cortar con los gustitos que a todos nos gusta darnos, ¿no? O sea, porque a qué chico no le gusta comerse un chocolate, o a qué grande, ¿no? O sea, da lo mismo, grandes o chicos, pero te quiero decir que a veces no tiene que ser todo tan prohibitivo, porque lo que nos está mostrando la ciencia de a poco es que el problema está en el exceso, no está en algo puntual, o sea, no podemos echarle la culpa a la grasa o al azúcar o a la harina, ¿no? O sea, son todas tendencias que vamos viendo a lo largo del tiempo, pero que después en los papeles uno ve que siempre es cuando hay un problema es por consumo excesivo de ese tipo de alimentos, pero no por un consumo moderado ni mucho menos. María, soy Angie. Hola Angie, ¿cómo estás? Con esto que vos decís y en lineamiento a muchas cosas que por ahí hemos ido escuchando, es como vos decís, ¿no? Que la responsabilidad o por ahí el culpable no es el alimento en sí, así sea clasificado entre los buenos o los malos, sino más un trabajo por ahí personal de esto de los hábitos, de educar hábitos. En ese caso, ¿qué recomendación haces vos hacia esa educación en los hábitos saludables a la hora de comer? ¿Cómo uno puede empezar o fortalecer esos hábitos? Mira, yo te diría que para empezar lo tengamos en mente desde que el chico prácticamente es muy, muy chiquitito, o sea, casi te diría desde que estamos en la panza de nuestra mamá, porque ya de por sí la embarazada que se alimenta bien va a tener un chico que va a estar bien nutrido y va a ser capaz de desarrollarse en todas las funciones que necesita. A medida que el chico va creciendo, si le enseñamos a que tiene que probar distintos tipos de alimentos, no se olviden que para los bebés, sobre todo y los chicos más chiquitos, a veces tenemos que intentar hasta 20 veces, y esto te digo que está fundamentado también, ¿no?, con estudios, ¿no?, de darles a probar muchas veces distintos tipos de alimentos hasta que el chico lo acepta. Uh-huh. Y después también pasa mucho por el ejemplo, o sea, sentar a los chicos a la mesa, sentarnos todos a comer en algún momento del día, aunque sea, porque también los chicos van copiando mucho a los padres, y los hábitos que reinen en la casa van a ser los que eventualmente los chicos también van a incorporar. Entonces, ¿por dónde empezar? Por la variedad. ¿Por dónde seguir? Por alimentos de todo tipo de color, o sea, crudos, cocidos, y en este caso, por supuesto, estamos hablando de frutas y verduras, ¿no? Uh-huh. Presentarles las frutas y las verduras, que a veces son las más difíciles de incorporar cuando somos chicos, en distintas formas de preparación, con alguna decoración en el plato que a ellos les pueda divertir, dejarlos que experimenten con los distintos tipos de comida que puedan comer con la mano. Y después, bueno, son esos hábitos que de a poquito los vamos a ir cultivando, de la misma forma que los chicos aprenden a lavarse los dientes o lavarse las manos después de ir al baño. Son los hábitos alimentarios que inculcan desde que son chicos. Entonces, si el chico está acostumbrado a comer fruta y verdura porque la ve en la casa, seguramente el día de mañana la va a seguir comiendo. Carnes de todo tipo también, pescados, ¿sí? Si son carnes rojas, que sean cortes magros. Lo mismo con el cerdo, por ejemplo. Mucha gente le tiene todavía una fobia especial al cerdo porque piensa que engorda, y la realidad es que tenemos muchos cortes magros del cerdo que tienen básicamente la misma cantidad de calorías que un pedazo de carne común, ¿no? Un pedazo de carne roja, con lo cual permitámonos también a veces descubrir alimentos nuevos, incluso como adultos, que no hayamos probado, y que por ahí nos estamos perdiendo de algo rico, de algo saludable. María, y por ejemplo, pero después, con lo que decía, la grasa de la carne, por ejemplo, un asado de tira que tiene su parte de grasa y demás, ¿eso también no se reivindica como que no es tan mala como se pensaba? La piel del pollo. En realidad, bueno, no, o sea, lo que se habla es de intentar consumir una cantidad adecuada de grasas, por supuesto, o sea, evitando el exceso. No es que ahora de repente nos van a decir que la carne o la grasa del pollo o la grasa que está en el asado, como decían ustedes,
no es algo, ahora es algo bueno. No es que sea algo bueno, sigue siendo una grasa saturada, que es la que yo decía antes, que hay que procurar mantenerla por debajo del 10% de lo que nosotros comemos durante el día, ¿sí? O sea, que las vamos a comer, pero de forma moderada, porque no dejan de ser grasas saturadas, que son, digamos, las malas de la película, son las no tan buenas. Después tenemos las otras buenas que las nombré antes, ¿sí? De los pescados, las semillas, los frutos secos, etcétera. Pero la idea es lograr un equilibrio, o sea, no sacarlas de cuajo de la alimentación, porque lo que se vio es justamente eso, o sea, que la gente que se iba muy a raya, que sacó absolutamente todo tipo de grasas, terminó no significándole absolutamente nada en la cuenta final, ¿sí? Entonces, o que por otro lado, en realidad terminó dándole un balance positivo de peso, porque lo que hicieron fue sacar las grasas, pero ¿qué pasó? Las sustituyeron por alimentos que, por ejemplo, no sé, como si te dijera, facturas o cosas que uno dice, bueno, por ahí la grasa está metida, pero uno no se da tanta cuenta, pero además de la grasa tiene azúcar, claro. ¿sí? Entonces ya estamos agregando calorías de más. Claro. Entonces, por un lado es consumir de forma moderada ese tipo de grasas que por ahí no son las mejores en la alimentación y que eso se sabe, pero además justamente mantener las recomendaciones y no sustituirlas por cosas que terminen siendo peor, ¿no? El remedio que la enfermedad. Claro, tal cual. Porque si las vamos a sustituir, idealmente tendríamos que sustituirlas por las grasas que son de buena calidad, las que nombraba recién, ¿sí? Las cardiosaludables. Pero si no, si las terminamos sustituyendo por alimentos que además tienen mezclados otro tipo de nutrientes, el combo termina siendo un poco explosivo, ¿sí? María, ¿y qué pasa con el consumo de huevo? En el desayuno, por ejemplo, o en la cantidad de huevo que uno puede comer. Mira, al día de hoy las recomendaciones del consumo de huevo, siempre hablando de una población normal que no tenga ningún tipo de patología concreta, es de un huevo todos los días, ¿sí? Incluso para la gente que tiene alguna cardiopatía, algunas asociaciones de cardiología siguen manteniendo la recomendación de hasta 3 huevos por semana, con lo cual date cuenta que cambió mucho, ¿no? Eso también es otro de los mitos derribados de la alimentación, porque antiguamente se pensaba que el huevo realmente era el culpable de los niveles elevados de colesterol que tenía la población. Después con el tiempo se fueron dando cuenta también que la grasa, si bien el colesterol que está en el huevo es importante, sí, porque al final piensen que el huevo son más o menos 50 gramos, quizás un poquito más, es algo chico, con lo cual el contenido de colesterol es alto, pero ese colesterol, esa grasa que está en el huevo, no es o no era, en los estudios que fueron apareciendo, la que provocaba los eventos cardiovasculares, con lo cual se vio que no procedía de ahí, sino de el consumo de otro tipo de alimentos mezclados, ¿no? Que por ahí tenían un poquito de proteína, un poquito de grasa, un poquito de azúcar, y que se consumían en exceso, de ahí que los altos niveles de colesterol se debían a eso, pero no al consumo del colesterol del huevo en sí mismo. ¿Me explico? Ok, sí. Clarísimo. Bueno, la verdad que siempre es interesante volver a escuchar algo que clarifique un poco los conceptos, porque como decías vos, la sobreabundancia de información, María, hace que muchas veces como que se confundan la manera de actuar con respecto a este tema, ¿no? Absolutamente, y la cantidad de mitos que hay es increíble. Uno lo vive en el consultorio, lo vive mismo entre amigos y demás, mucha gente que te consulta cosas, porque realmente a veces o no somos buenos por ahí comunicando todo a medida que va saliendo, o realmente hay tanta información que a la gente también le cuesta interpretar, o sea, de la misma forma que a mí me cuesta por ahí interpretar también en otro tipo de áreas de las que no soy, digamos, especialista, ¿no? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, María, muy interesante esta conversación. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, escuchabas hablar a la licenciada en nutrición María Perversi, nos aclaraba un par de conceptos frente a unos mitos que suceden sobre el tema de la alimentación.